Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, capítulo 4. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, presentadores e inversores y también socios de la Escuela de Negocios y de la entidad de asesoramiento financiero independiente rw.es. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, hoy queríamos hablar y dedicar un programa especial, queríamos comentar un poco un añadido o una evolución a los activos financieros que hemos ido comentando en capítulos anteriores y dar un paso más, ya pasarnos a los activos quizá más complejos, más difíciles de entender, pero no por ello menos importantes para el inversor. Y hoy vamos a hablar precisamente de ellos, de los ETFs y de los derivados. Me acompaña también aquí a mi lado Javi García y es el que nos va a contar un poco más acerca de los derivados, no sin antes dedicarle el programa a todos aquellos inversores que aguantáis las pérdidas cuando el mercado cae y no vendéis. Así que Javi, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco más sobre los derivados o qué es lo que tendría que saber todo inversor sobre ellos. Bueno, derivados es un epígrafe pues amplísimo en el tema de las finanzas. Es un producto además relativamente complejo desde el punto de vista conceptual, no solo porque sea un producto complejo cara a la CNMV, que lo es, ya veremos por qué se determina que es un producto complejo, pero es un producto con muchas especificaciones, tienen características propias que lo hacen ser relativamente complicado para el inversor por lo menos de entender, ¿no? Yo creo que no es tanto como normalmente lo pintan, es cierto, pero sí es un producto que exige mucha atención cuando uno invierte en él, sobre todo, y bueno, yo creo que se tengan conocimientos muy sólidos sobre él para no tener errores que sean, pues bueno, muchas veces insalvables, ¿no? ¿Por qué se llama derivado? Bueno, pues muy sencillo. Derivado es porque su valor está determinado por el valor de otro activo denominado subyacente. De ahí que se llame derivado, porque su valor deriva de un subyacente. ¿De qué hay derivados? Pues derivados lo hay de todo, prácticamente de todo de lo que podéis imaginaros. Entonces, hay derivados sobre índices, hay derivados sobre divisas, hay derivados sobre cualquier materia prima, sobre metales preciosos, sobre grano, sobre cualquier cosa que os imaginéis, hay derivados. ¿Qué otra característica básica tiene todo derivado y que hay que explicar y que el inversor debe entender? Es el apalancamiento. Todo derivado conlleva un apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento no es exactamente el apalancamiento que conocemos de tema balance de las compañías que se endeudan. Un apalancamiento es cuando una operación no te exige el desembolso total de la inversión sobre la que está definida, es decir, te exigen solo una parte. Evidentemente, cuanta menos parte te exijan, más apalancamiento vamos a soportar, ¿no? El apalancamiento no es malo, el apalancamiento hay mucha crítica o se dice que es un arma de destrucción masiva, pero el apalancamiento hay que entenderlo, el inversor debe saber qué apalancamiento está soportando en la operación y operar consecuentemente, pero vamos, ni es malo ni es malo cuando se usa mal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de pues una silla es un artículo que no es un arma, ¿no? En sí mismo, una silla nos ayuda a descansar o nos ayuda a trabajar durante largas sesiones, pero una silla lanzada desde un piso 30, pues evidentemente pues puede ser un arma que pueda matar a una persona, ¿no? Pero no por ese hecho la silla es peligrosa, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con el apalancamiento, ¿no? ¿Alguna característica más que se deba entender en una primera aproximación? Porque esto no deja de ser una primera aproximación a derivados, ya que es insisto que es un mundo muy interesante y del que cabe la pena estudiar mucho e investigar. Otra característica básica es, yo en finanzas puedo vender algo que no tengo, ¿no? Cosa que en economía real, pues, o para los que no son economistas o financieros, les cuesta a veces entender, ¿no? ¿Cómo voy a vender yo algo que no? Pues en finanzas siempre se dice que nosotros tenemos como la cabeza dividida en dos, es decir, nosotros tenemos que tener un lado que pueda ser alcista y otro lado que pueda ser bajista. ¿Qué quiero decir con eso?
Pues al final todos tratamos de hacer lo mismo en finanzas, es buscar los activos que están baratos, infravalorados para comprarlos, intentar venderlos cuando suban, cuando cojan un verdadero precio o cuando suban de valor, ¿no? Lo que se dice siempre de comprar barato y vender caro. Ahora bien, en finanzas tenemos la ventaja de que podemos vender primero para luego comprar más barato. Es decir, cuando yo una cosa creo que está cara, puedo venderla primero, sobre todo a través de estos productos derivados, para luego comprarla más barata, ¿no? Yo una acción no la puedo vender a no ser que me la dejen prestada, por ejemplo. Una acción de Santander yo no la podría vender si no la tengo. Hay instrumentos, o había antes determinadas maneras para pedir prestados los títulos, tú puedes venderlos y luego recomprar más baratos. Pero hoy a través de los derivados cualquier cosa se puede vender si yo no la tengo. Puedo vender índice de IBEX 35, puedo vender el Dow Jones, puedo vender oro, puedo vender petróleo, puedo vender Euribor, puedo vender bono alemán. Cualquier subyacente financiero se puede vender si yo creo que va a caer su precio para luego comprar más barato. Al final hay mucha polémica y más normalmente en épocas de caídas bruscas hay mucha polémica sobre los bajistas o sobre gente que vende para comprar más barato, pero al final todos, tanto alcistas como bajistas, tienen que tener cabida en un mercado, es lógico, ¿no? El mercado es totalmente libre y soberano, es decir, la libertad de compradores y vendedores debe ser total. Ahora bien, si hay épocas excepcionales de mercado donde pues está bien defender determinados valores contra apuestas bajistas importantes, ¿no? Yo creo que sí está bien que se restrinja en determinados momentos muy específicos, muy puntuales, porque lo normal es dar libertad a unos y otros. Mismo derecho tiene una persona a pensar que una acción está barata como otro a pensar que está cara, con lo que tendrían que tener perfectamente los dos libertad de actuación, ¿no? Por último, dos pinceladas más para tampoco complicar mucho el tema de los derivados en esta primera sesión. Insisto que debe ser más bien introductoria. Una es un tipo de derivado, como son las opciones. Vamos a hacer otro capítulo. La opción es muy interesante. ¿Por qué? Porque las opciones, las estrategias básicas se pueden combinar unas y otras, dando lugar a estructuras muy interesantes. Ya veremos con detalle la diferencia entre una call y una put, pero veremos para que el inversor vea lo que puede hacer con esas opciones, ¿no? Y luego otra cosa muy sencilla. Para aquellos que a priori les parece muy complicado el tema de derivados y demás, todos los derivados tienen dos características básicas dentro del funcionamiento, me estoy refiriendo. Uno es que liquidan diariamente, es decir, nuestro cámara de compensación con la que estemos operando en España se llama MEF, Mercado Español de Futuro Financiero, me va a liquidar cada día las posiciones. Nada que ver con una acción. Yo compro una acción hoy de Telefónica y puedo tenerla en cartera 3 años y no me supone ningún desembolso, ¿no? Un futuro tiene todos los días liquidación de pérdidas y ganancias, es lo que se llama también mark to market diario. Eso es que cada día la cámara me liquida la posición, es decir, me hace pérdidas y ganancias de lo que haya pasado en el día. ¿Cómo me hace esa liquidación? Pues es muy sencillo y al final todos los derivados son iguales. Me lo hace diferencia de precios, bien si compré o si vendí, diferencia de venta con el cierre o diferencia de compra con el cierre, diferencia de precios por el multiplicador, que es lo que me va a decir el apalancamiento que tiene ese contrato. El multiplicador, pues un multiplicador del futuro sobre el IBEX 35 son 10 euros, por ejemplo, por multiplicador del petróleo son $50 por cada dólar que suba el barril. Pues la diferencia de precios por ese multiplicador, bien sea 10, bien sea 50, bien sea 25, el que sea, por el número de contratos sobre el que yo estoy operando. Imaginemos un caso muy sencillo. Hoy compré un futuro del IBEX a 6.800 puntos y cierra el IBEX en 6.900. ¿Cuál sería la liquidación que me hacen? Pues muy fácil. Compré un futuro a 6.800 que cerró en 6.900. Es decir, el cierre 6.900 menos mi compra 6.800 serían 100 puntos. Acabo de decir que el multiplicador del futuro del IBEX son 10 euros por punto. Pues 100 puntos por 10 euros por punto, 1.000. Por un futuro que he comprado, 1.000 euros. Ese sería el mark to market diario de esa operación de futuros que yo abrí. Serían 1.000 euros que me abonarían directamente en mi cuenta. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Los futuros tienen liquidación diaria de pérdidas y ganancias, mark to market diario. Ese día, a mi MEF, en una hora o así, me abonarán esa liquidación
de pérdidas y ganancias. Esos 1.000 euros aparecerían en mi cuenta y yo tengo plena disponibilidad, independientemente de que yo el derivado siga posicionado. Es decir, yo sigo con el futuro abierto y el lunes, en función de lo que pase en el mercado, volverá a liquidar al cierre. Bien, provocándome un abono o un cargo. Es decir, si sube, seguiré ganando dinero porque he comprado un futuro, estoy alcista, o si baja, me cargarán una cantidad de dinero porque ha bajado el mercado y yo estoy alcista, ¿vale? Entonces, insisto, importante saber el mark to market diario y muy importante saber el apalancamiento, es decir, el multiplicador que tiene ese contrato. Y bueno, insisto, otro capítulo dedicaremos exclusivamente a las opciones, sobre todo las operaciones básicas con call y con put, para diferenciar el comprador y el vendedor de ambas opciones. Y bueno, nada más me queda que despedirme y dar paso a Borja, bueno, animándoos a que vayáis poco a poco metiendo el pie, introduciéndoos en este mundo de los derivados, que es apasionante, es muy interesante y es digno de conocer, ¿no? y de estudiar. Mi socio va a comentaros, va a hablaros sobre los fondos cotizados, también se llaman, o ETFs, para daros también pues un punto de vista sencillo y asequible, ¿no? Entonces doy paso a Borja. Sí, Javi, incluso podríamos grabar un capítulo, yo creo que eso nos lo diréis, de cómo empezar o cómo hacer tu primera operación en derivados. Yo creo que podría estar muy interesante una guía básica y previa de cómo meter el pie, ¿no? en derivados. Puede estar bien, puede ser de utilidad la parte práctica de todo esto. Sí, perfecto. Pues mira, lo apuntamos. Mi parte, la parte que a mí me toca del programa de hoy es hablar de los ETF o qué son, cómo se utilizan y cómo los podemos integrar en las carteras. Y en este caso la traducción sería un fondo cotizado, como ha dicho Javi, ¿no? Son los Exchange Trade Funds. Son muy famosos y están muy de moda, si lo queremos decir así, en el resto del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra. Están súper de moda en las carteras de todos los inversores, pero en España sí que es cierto que todavía están llegando, es un mercado un poco más verde y todavía no se conocen, ¿no? Además, ya sabéis que en lo que no se conoce no se invierte y por norma general el inversor español, al no conocerlo, igual que sucede con los derivados, se utiliza un poco. Pero sí que es cierto que al igual que los derivados, provocan una serie de oportunidades en determinados mercados y son súper útiles. Hay que conocerlos, hay que saber utilizarlos, hay que saber dónde comprarlos, pero la verdad que, vamos, desde aquí recomendamos sin lugar a duda por lo menos conocerlos, luego ya utilizarlos es otra cosa. Los ETF, a diferencia de un fondo de inversión, porque realmente se dice que son fondos de inversión cotizados, que cotizan en la bolsa, tienen un horario regulado, es decir, cotizan igual que una acción en un horario. Por ejemplo, en el mercado de Milán, en el horario de bolsa, cotizan las acciones italianas y cotizan también, en este caso, los ETFs. Además, cotizan tick a tick, es decir, cotiza igual que una acción. No es como un fondo de inversión que te da un precio a mercado cerrado, un valor liquidativo y ahí te quedas. No, esto cotiza tick a tick, exactamente igual que una acción, ¿vale? Y cotizan los mercados más famosos, por ejemplo, es el italiano, es el de Londres y luego obviamente el mercado americano. Hace unos años, un par de años, año y medio, en gran parte de las entidades españolas se prohibió o se paralizó la venta o distribución de los ETFs. Y esto era en relación a la normativa MiFID II europea, que te decía que si el folleto no estaba todo entero traducido al español, no se podía comercializar en España. Con lo cual, como podréis entender, en ningún ETF, o vamos, el 1% estaba traducido, ya que casi todo el mercado de ETFs es mundial, es global, es americano o es inglés, si lo queréis ver así, anglosajón, y al no estar ninguno traducido o casi ninguno traducido, se paralizó por completo la comercialización, distribución, venta o inversión en ese tipo de activos financieros, ¿no? ¿En qué invierte un ETF o qué puedo hacer yo con un ETF? Bueno, yo con un ETF puedo invertir principalmente en materias primas, en oro, en cobre, en petróleo, en plata, ¿vale? Incluso en soja, en cualquier materia prima que queráis. Y también se puede invertir en mercados de renta variable, en índices, se puede invertir en mercados de renta fija. Y luego hay una cosa muy importante y tiene relación también con lo que ha comentado Javi en los derivados. Los ETF
pueden ser apalancados. Es decir, yo puedo contratar un ETF que el nombre sea, me lo invento, FAZ X2 o FAZ X3 o X4 o X5 o X10. Ese X2, 3, 4, 5 es el apalancamiento, es decir, son los multiplicadores. Por ejemplo, un caso práctico, si yo compro un ETF del IBEX que replique el IBEX por 2, si el IBEX sube un 4, mi ETF subirá hoy un 8. Pero al revés, ojo, si baja un 4, mi ETF bajará un 8. ¿Vale? También los hay inversos, es decir, los hay alcistas, los hay bajistas. Yo puedo comprarme un ETF que replique o haga una réplica alcista del IBEX 35 o de cualquier índice o de cualquier acción o de cualquier materia prima, pero también puede ser bajista, es decir, si el IBEX cae un 2, mi ETF sube un 2, es decir, los hay inversos, con lo cual podemos jugar mucho con los multiplicadores y con el alcista o bajista. Y ojo, esto también dará para otro capítulo, pero no tiene nada que ver al apalancamiento que tenemos en los derivados. Son dos cosas diferentes que ya comentaremos más adelante. Por ejemplo, para identificar los ETF, hay que tener en cuenta, igual que en las acciones, en los bonos de renta fija o en los fondos tenemos los códigos ISIN, en los ETF tenemos unos códigos cortos que son generalmente de 3 letras. Hay uno, por ejemplo, que ya lo he comentado, que es el FAZ, que es el Direction Financial por 3, que es un ETF que invierte en el sector americano financiero multiplicado por 3. Hay, por ejemplo, el USO, que es el United State Oil Fund, que es un ETF que replica el petróleo, para todos aquellos que queréis invertir en materias primas o en el petróleo. Y luego hay estas réplicas, podrían ser o sintéticas o físicas. Sintéticas quiere decir que lo que hacen es replican mediante un sistema informático o mediante operaciones informáticas o incluso derivados, como os ha comentado Javi, replican la posición del IBEX 35. Y luego los hay de réplica física, por ejemplo en oro, el oro, que en vez de hacerlo mediante derivados, lo que hacen es comprar físicamente el oro y almacenarlo. Eso lo hace la gestora en este caso del ETF, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener para un inversor minorista como cualquiera de vosotros invertir en ETFs? Bueno, lo primero es que son un buen activo o muy buen activo para diversificar la cartera. No tienen nada que ver a unas acciones puras y duras, ni tienen nada que ver a un bono de renta fija. Además de eso, pueden ser muy flexibles, porque claro, tú puedes decir, ostras, yo tengo mi cartera de IBEX 35 alcista, tengo acciones de Santander, de Iberdrola, de Red Eléctrica y de Inditex, pero es que luego tengo también para cubrirme un ETF bajista del IBEX. Ahí ya estáis descorrelacionando la cartera y reduciendo el riesgo, ¿vale? ¿Qué más? Pueden ser además mucho más baratos que invertir en materias primas vía derivados. Un ETF que invierta en petróleo es mucho más barato que entrar de cualquier otra manera e invertir en petróleo, pero muchísimo más barato. Luego, además, lo bueno que tienen es que cotizan en tiempo real. Tú puedes ver la cotización y puedes ver el precio de tu inversión en tiempo real, tic a tic, como decíamos, ¿no? En un fondo de inversión no sabes nunca cómo va a cerrar, cómo va a liquidar, si vas a tener más patrimonio o menos. En el ETF sí lo sabes, exactamente igual que en las acciones, lo estás viendo en tiempo real. Y una ventaja importantísima, se pueden fijar stop loss, es decir, un stop loss, acordaros, ya lo explicaremos también, aunque tenemos ya mucho apuntado para explicar, pero un stop loss es una orden de venta limitada a la cual tú lo que haces es fijar un precio al cual si baja la cotización y toca ese precio y hay volumen, se deshace y te venden y sales. Pierdes lo que has fijado, es decir, minimizas la pérdida. Pues se puede hacer exactamente lo mismo con ETFs, con lo cual eso da una arma muy buena para el inversor. Y también estas son todas las ventajas, pero hay que tener en cuenta también las desventajas. Y sobre todo es una de ellas y la más importante cuando invirtáis en ETFs, que ojo, hablo de memoria, pero recuerdo que hay más de 50.000 ETFs listados. Uno de los datos importantes que tenéis que tener en cuenta es la liquidez, la importancia de la liquidez. Para esto debemos de mirar siempre el volumen. La liquidez, para que nos hagamos una idea, es la posibilidad de que tú tienes de vender ese ETF cuando le das al botón. Tú ves un precio, quieres vender ese ETF y que te lo liquiden, que te lo vendan. Para que esto suceda, tiene que haber volumen, tiene que haber gente al otro lado que quiera comprar, tiene que haber una posición fuerte y tiene que haber suficiente volumen para que esa operación se cuadre y se ejecute, ¿no? Pues ojo con esto porque hay ETFs que apenas mueven títulos en el día, que tienen muy poco volumen y esto provoca que sean muy poco líquidos, con lo cual tú puedes querer vender o puedes querer comprar y no puedes ejecutar la orden porque no hay nadie al otro lado, ¿vale? No hay papel al otro lado, que se dice. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado tanto la pincelada que hemos dado de derivados como de
ETFs. No os olvidéis de enviarnos cualquier duda que queráis a través de nuestro email de info@rwb.es o de seguirnos en las redes con nuestros perfiles de Random World Business, en nuestra página web rwb.es. Y por favor, no olvidéis suscribiros a los podcasts, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y en Spotify. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Chao, chao.